Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema central de la liturgia de la palabra de este domingo es el tema del amor. Palabra muy usada desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Palabra muy manoseada en todos los sentidos, vivida por muchas personas y también muchos que la viven a distancia. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas del libro de Deuteronomio, carta a los Hebreos y el Evangelio de Marcos. En el libro de Deuteronomio, Moisés habla a su pueblo. La palabra de Moisés está centralizada en una religión monoteísta: adorar a un único Dios, al Dios verdadero. Por eso comienza Moisés diciendo: temen al Señor tu Dios, tus hijos, tus nietos, tus familiares, que amen los preceptos y mandatos del Señor. Y hay una frase que se utilizaba mucho en aquel tiempo, inclusive el judaísmo la usa contemporáneamente: Shema Israel. La palabra Shema significa escucha. Y había muchas simbologías utilizando este gesto del Shema. Ustedes saben que había la escuela de Deuteronomio, que era un grupo, que había un maestro, en este caso Moisés, y alrededor de él había muchos discípulos. Y él quiere, a través del símbolo del Shema, el pueblo viva tanto interiormente y a nivel exterior. Ellos, los judíos, de forma contemporánea, ellos usan una faja como un cordón en la cintura, simbolizando Shema, escucha. En la casa también lo utilizan para que eso entre en el corazón del hombre. Amar a Dios. Y lo dice al final el libro de Deuteronomio: escucha Israel, Shema Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Ahí ya Moisés quiere colocar el punto sobre la I. El judaísmo es una religión monoteísta. Y de ahí nosotros nacemos. El cristianismo
es monoteísta. Dios Padre se revela a través de la historia, a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es un mismo Dios que se da a conocer a través de tres personas. Se da a conocer al mundo, pero es un único Dios que se desprende por amor a la humanidad. No son tres dioses, sino un único Dios que se revela. Y a ese Dios revelado, que es la revelación de Dios, también nosotros, ese Shema de Moisés, gritamos constantemente que tenemos que escuchar a Dios, que Dios es el camino, es la rectitud. Un mundo sin Dios es un mundo totalmente desarmado. Cuando se quiere construir un mundo sin Dios, ¿qué sucede? Descomposiciones sociales, las guerras, los conflictos mundiales, porque no le temen a Dios. Porque uno de los mandamientos de la ley de Dios es no matar. Y por eso hoy Moisés le hace ese llamado tan especial de amar a Dios sobre todas las cosas. Estas palabras que yo demando hoy estarán en tu corazón. Y hoy también se lo repito a esta comunidad, a este pueblo, a los dominicanos que nos siguen a través de la radio y de la televisión y redes sociales, que nosotros tenemos que tener a Dios en nuestro interior. Gritar como gritó Moisés: escucha Israel, escucha este mundo, escucha comunidad, escucha pueblo. Esta palabra de Dios que a través del libro de Deuteronomio se ha anunciado: amar a Dios sobre todas las cosas. Y alrededor de ese amor a Dios se crearon muchas leyes, se crearon los 10 mandamientos, y después el judaísmo iba creando mucha estructura jurídica, religiosa, y aproximadamente más de 130 leyes ya existían. Y Moisés le habló de 10 mandamientos. Y el mandamiento fundamental era el amor a Dios. En esa misma línea, el Evangelio de Marcos hoy lo podemos dividir en varios momentos. Un primer momento, un escriba se acerca a Jesús. ¿Quién es un escriba? Aquellos que se dedicaban a la enseñanza, que le explicaban al pueblo cómo vivir la religión. Y este escriba comprendía muy bien el judaísmo. Lo curioso es lo siguiente: él, teniendo conocimiento de causa, conocimiento religioso, ¿por qué
le hace esa pregunta al maestro? ¿Será que tiene buena intención? ¿Será que quiere más claridad? ¿Qué buscaba un escriba, un conocedor de las leyes, preguntándole al rabí, en este caso a Jesucristo? ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Este es el segundo momento. Aquí está hablando en plural. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Indicando que hay varios mandamientos, pero se quiere quedar en la pregunta en el primero, para ver si Jesús se distanciaba de esa escuela del Deuteronomio, que era la escuela de Moisés. Si él se distanciaba de la escuela de Moisés, se estaba distanciando del judaísmo, se estaba distanciando de las tradiciones judías. Y Jesús sabiamente lo pone claro, le da una precisión y una respuesta bien concisa cuando le dice: el primero es, escucha Israel. Aquí utiliza la palabra Shema, palabra usada por el judaísmo. Escucha Israel, Shema Israel. El Señor Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Es el primer mandamiento, y es el mandamiento que predicó Moisés, y ese mandamiento se fortaleció a través de la historia del judaísmo. Pero a veces a ese Dios hay que humanizarlo, hay que hacerlo más humano. Siendo Dios todopoderoso, fue capaz de acampar y vivir entre nosotros a través del misterio de la encarnación. Dios se hace hombre a través del Hijo, y ese Hijo es que le está hablando a la humanidad. No podemos fragmentar la religión o cortarla como si fuera un pedazo de metal. El cristianismo es integrar. El cristianismo no lo podemos dividir. Y por eso en el tercer momento, ¿qué dice el maestro? El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Jesucristo quiere hoy dejar el mundo claro sobre la vivencia religiosa. No podemos detenernos
solamente con la teoría de la trascendencia de Dios. La cruz tiene dos miradas. Tiene una mirada horizontal y tiene una mirada vertical. La cruz se sostiene en la tierra, mirando al cielo, indicando que Jesucristo fue capaz de morir por toda la humanidad. Pero ese morir fue el morir de Dios, pero no se quedó en la muerte, sino que resucitó, mandándole al mundo que sea capaz de amar, que sea capaz de comprenderse el uno con el otro. ¿Cuál fue la respuesta del escriba? Muy bien, maestro, sin duda tienes razón, porque lo que ha dicho es correcto, que hay que amar a Dios y amar al prójimo. Y al final, ¿qué dice el maestro? Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie le hizo más preguntas. El último momento: no estás lejos del reino de Dios. Esa pregunta tiene que resonar hoy en nuestra sociedad. Vamos a comenzar por pequeño bloque con la creación de Dios. ¿En qué medida nosotros estamos amando a Dios? Cuando uno es capaz de amar a la naturaleza que Él creyó, el medio ambiente. ¿Cuántas tentaciones tiene el hombre contemporáneo de destruir el medio ambiente? ¿Cuántos intereses han colocado miles de personas para destruir minas, destruir los ríos, cortando árboles de una forma escandalosa, que no quieren respetar el medio ambiente? Y uno se pregunta, ¿es que el hombre ha perdido la conciencia del medio ambiente? Y eso es amor. Si uno no es capaz de amar al medio ambiente, uno está destruyendo a la humanidad. Fíjense los fenómenos naturales que están surgiendo. En España van aproximadamente por más de 250 muertos, la última información. Y todo eso es por el calentamiento global, porque el hombre no ha sido capaz de controlar su actitud animal frente a la naturaleza y no quiere respetar el medio ambiente. Viene una persona, llega a un lugar y corta una cantidad de árboles y no tiene conciencia que eso le está haciendo daño al río, le está haciendo daño a toda la naturaleza.
A veces hay lugares que no se pueden tocar en nuestro país porque son lugares de controles para la naturaleza. Y personas quieren penetrar en esos lugares para destruir sin ningún sostenimiento. Y eso se llama un crimen del medio ambiente. Y eso lo tenemos que decir, porque a veces colocan el dinero, el mercado y el amor a Dios. ¿Cuántas personas mueren por el descontrol del medio ambiente? Si tomamos otro tema, la descomposición social. Esto es increíble. ¿Cuántas jóvenes mueren en accidentes de tránsito? Ayer pasé un rato en la clínica de Sedano a darme un chequeo rutinario y llegaron aproximadamente más de 5 jóvenes muy heridos en accidentes de tránsito. Y la mayoría de los accidentes de tránsito son los motores. Jóvenes a las 12 y a las 3 de la mañana haciendo competencia. Y no que me lo dijeron, yo lo comprobé anoche. Y uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades? El que ama, no es capaz de permitir eso, porque mueren miles de personas. Por eso dice amar al prójimo, no solamente de palabra, sino con cosas concretas. Lo primero que le hablé del medio ambiente, lo segundo de las descomposiciones sociales que hay. Tercero, la violencia entre las parejas. Aquí en Higüey, en esta semana, han sucedido 2 hechos muy lamentables. 2 jóvenes, aproximadamente uno de 22 y otro de 25. Uno envenena a su pareja y él se envenena él mismo. Entonces, se ha perdido la conciencia de la vida. ¿Y cuál es la raíz? Que ahí viene el tercer elemento, que no se está amando a Dios ni se está amando al prójimo. ¿Cuál es la raíz de todas descomposiciones sociales? La falta de amor en el mundo es el microtráfico de droga. Hasta que las autoridades de este pueblo no controlen radicalmente el microtráfico del consumo de droga en este pueblo, muchos jóvenes van a perder la vida. Y yo no me puedo callar, porque si me callo, no estoy amando al prójimo, no estoy predicando la palabra como se debe predicar. Amar al prójimo es amar la vida, es amar al que está cercano. Y a mí como pastor de este pueblo me está doliendo esa situación, que muchos jóvenes
están quedando inválidos, están muriendo por accidentes de tránsito. Muchos ríos se están perdiendo. También por el crecimiento a nivel topográfico de construcciones descontroladas que hay, que abren urbanizaciones sin ningún criterio, principalmente en la zona de Verón, de Bávaro, teniendo el mar Caribe y buenas playas, y todo eso daña el medio ambiente. Hay mecanismos para controlar eso. Hay mecanismos científicos para controlar todo el sistema de drenaje de una comunidad. ¿Y qué produce cuando hay agua regada y agua que se van dañando? Producen muchas enfermedades, el dengue y otras enfermedades. Viene epidemia de todo tipo, viene virus gripales que destruyen a la humanidad y mueren muchos ancianos. Eso es amar al prójimo. Y con la lluvia que están cayendo, hay que poner mucho cuidado con el dengue para que no invadan de nuevo a esta comunidad y no mueran personas. Uno se lo dice con tiempo, porque eso se llama amar al prójimo. Jesucristo, Dios se hace hombre en la persona de Cristo para humanizarse y para decirle al ser humano que sea capaz de amarse. Los conflictos bélicos, las guerras, ¿cómo uno va a entender en un mundo que se habla de inteligencia artificiales, en un mundo que se habla de descubrimiento grande, y cada día mueran en guerra 200, 300 personas, incluyendo niños y niñas? Es que yo no soporto la doble moral. No la soporto ni en el cristianismo ni en la sociedad. Esta doble moral, que quieren vivir una vida de apariencia, una vida de fachada, y después por dentro están llenos de odio, de rencor, de soberbia interior. ¿Cómo somos capaces de morir tantas personas en una guerra? Y son personas totalmente inocentes, que no tienen que ver nada con eso. ¿Por qué los inocentes tienen que pagar los intereses de aquellos que quieren dominar al mundo? Es la falta de Dios y la falta de amor al prójimo. Por eso termino diciendo, tenemos que fortalecer nuestra familia. En nuestra familia es que uno aprende a amar. Si no le enseñamos a los hijos a amar, ellos no van a aprender a amar. ¿De dónde surge la violencia? ¿De dónde surgen las descomposiciones sociales? ¿De dónde surgen los conflictos? De la familia descompuesta. Por eso nosotros, como comunidad, tenemos que fortalecer la familia para que se viva lo que dice el Evangelio de Marcos hoy.
amar a Dios y amar al prójimo. El cristianismo no es teoría. El cristianismo es hacer una teología vivencial. El que quiera hacer una teología teórica está fallando. El cristianismo es ver a Dios en el otro, es acompañar al otro, es tener sensibilidad con el otro, es promover al otro. Y por eso Jesucristo quiere irse más lejos cuando dice: no estás lejos del reino de Dios. El mundo de hoy está lejos del reino de Dios, porque tenemos que tener preocupación por el otro. ¿Cuántas personas mueren de hambre? ¿Cuántas personas tienen necesidad de educación? Miles en este momento mueren de hambre. Y los países desarrollados, los alimentos sobran. La línea alimenticia se han convertido en potencia económica. Sobran los alimentos, pero aumenta el hambre en el mundo. Entonces, el mundo posmoderno no ha entendido a Dios. El mundo posmoderno lo que ha entendido los intereses particulares. Y así el mundo no va a avanzar. Cuando yo defiendo los intereses particulares o los intereses de un grupo determinado, no estoy amando un país, no estoy amando a la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo hoy lo dice: amar a Dios y amar al prójimo, pero amar al prójimo de verdad, no con falsedad, no con hipocresía, no con mentira, no con ilusiones, sino que se haga concreto ese amor, como Santa Teresa de Calcuta, que veía a los enfermos en la India, lo agarraba, lo curaba. Tantas religiosas que sanan a tantos enfermos. Y nosotros somos capaces de arrodillarnos frente a un herido. ¿Cuántas personas con problemas de salud mental que andan caminando por nuestros pueblos desnudos y nadie le hace caso? Lo que uno mantiene distancia en lugar de ofrecerle: necesita el pan, necesita bañarte. Es que el cristianismo no lo hemos entendido en su totalidad. Nos hemos quedado en la mitad, en idea, amar al prójimo, pero lo concreto es lo que hizo Jesucristo. Murió en la cruz, se humilló, lo llevaron como un matadero, pero resucitó. Nosotros somos capaces de dar la vida por los demás, de entregarnos por el reino de Dios, de entregarnos por la promoción humana, de entregarnos para que exista un medio ambiente favorable, que se defienda la vida y no buscar intereses particulares, intereses para un sector. Nosotros tenemos que buscar siempre el bien común. Y si buscamos el bien común, estamos amando a Dios y estamos amando al prójimo. Que así sea.